Bien, cordiales saludos, estimados estudiantes, y bienvenido al curso de Matemáticas de segundo grado. Como siempre, vamos a dar los rótulos de identificación. En primera instancia, ya sabes que te encuentras en el curso de Matemáticas de segundo grado. También te recuerdo que hoy día es miércoles 28 de abril. Y te encuentras en presencia de la clase número 11. Esperando dar, sin ningún tipo de problema, la sección A. Ahí tenemos la identificación del curso. También te quiero recordar que para el día viernes es nuestro examen parcial. Vamos a ubicar esto en color rojo para que lo tengas presente. Entonces no te vayas a olvidar que para el día viernes nos corresponde nuestro examen parcial. Este examen lo vamos a presentar a través del formulario de Google Meet. Te debe llegar una invitación tipo correo, o si no, la señorita Juanita te va a pasar la conexión URL a través de WhatsApp. ¿Viste? Aquí está. Entonces, pendiente por favor con el examen parcial que lo vamos a realizar el día viernes. Para el examen parcial, estos dos temas que vamos a desarrollar tanto el día miércoles como el viernes, pues obvio, no van a ser incluidos en el examen parcial. O sea que el corte de tema para el examen parcial es hasta el día lunes. Así que atento con esa observación. Bien, vamos entonces a desarrollar el tema. Esta parte, recuerda que estamos en el área de geometría y ese es el tema número 4 denominado triángulos, nociones básicas de triángulos. En primera instancia vamos con la definición de triángulo. Atento, triángulo es una figura geométrica plana. Plana significa, o sea, que tiene dos dimensiones, del cual se dice que es un polígono cerrado de 3 lados, 3 ángulos internos, 3 ángulos externos y 3 vértices, con la propiedad de convexidad, es decir, es una figura convexa. Y acá tenemos lo que es un triángulo. Vemos aquí una apreciación del triángulo. Como siempre, estimados estudiantes, vamos a dejar unos breves minutos para que tú hagas tu registro inteligente de lo que hemos emitido hasta este momento. Y luego vamos a ir aclarando detalladamente cada uno de esos puntos que se consideran en la definición. Ya pues.
Bien, vamos a detallar cada uno de los conceptos emitidos hasta el momento. Bueno, nociones probablemente. Entonces, fíjate, triángulo es una figura geométrica plano, del cual se dice que es un polígono cerrado. Mira, esto es un polígono, para empezar, ya tú sabes la idea de un polígono. Si no lo sabes, vamos aquí a colocarlo para que lo mantengas. Vamos a quitar ese color rojo y poner un color negro, que es un polígono. Bien, básicamente vamos a entender como polígono una figura conformada por sucesiones de segmentos. Bien, es una figura, date cuenta, una figura plana conformada por una sucesión de segmentos. A eso lo vamos a conocer como polígono. Ahora, cuando estos segmentos están cerrados, realmente nosotros el triángulo constituye el primer polígono. Fíjate, el primer polígono cerrado. ¿Por qué? Aquí están los segmentos, por favor, atento a lo siguiente. Mira, este es el primer segmento donde estamos denotando, eso lo voy aquí a destacar. Estamos denotando la longitud de ese segmento como A. Aquí tenemos el otro segmento cuya longitud es B. Y finalmente el tercer segmento cuya longitud es C. Y con ello date cuenta que conforma una figura cerrada. La noción de tener una figura cerrada significa de que podemos nosotros identificar qué es lo que se encuentra dentro y qué es lo que se encuentra afuera de la figura. Justamente adentro es aquello que está, como tu nombre te lo dice, bajo el dominio del contorno. Fíjate, aquí tengo un contorno y aquí está adentro. Entonces podemos precisar esa noción, adentro, afuera e inclusive lo que está sobre el contorno. Esa es la idea de indicar figuras cerradas. Podemos saber qué es lo que está adentro y qué es lo que está afuera. Adentro es lo que se encuentra dentro de su superficie, dentro de su área. Con lo cual, sus límites lo conforman esta frontera. En este caso, la frontera constituyen los segmentos de recta. Bien, ahora, me indican que son 3 lados, obviamente, y aquí están los 3 lados, como te había indicado, esta es la mínima figura cerrada que se puede construir con segmentos de recta, ya el triángulo. Al mismo tiempo nos dice que tenemos 3 ángulos internos. Mira, los ángulos internos son los que se encuentran dentro. Fíjate, dentro. Fíjate que hay una noción de adentro y fuera. Ya eso lo hemos discutido, ¿no? Y adentro es lo que está en el área, pues, conformada por su contorno. Mira, esto que está aquí, dentro, a esto le vamos a llamar ángulo interno y esto también está ángulo interno. O sea, los ángulos que se están formando dentro de la figura. Es decir, que estaría en su área. Aquí lo puedes apreciar. Además nos indica también de que tenemos 3 ángulos externos. Bueno, aquí está. Externo 1, externo 2, externo 3. Fíjate que lo importante que es distinguir qué es lo que está dentro de la figura y qué es lo que está fuera de la figura. Es una noción intuitiva por ahora, pero esa intuición nos permite aclarar muchos conceptos. Además, nos indica que son 3 vértices. ¿Qué son vértices? Vértices es la unión de 2 segmentos. Mira, esta es la unión de 2 segmentos. Ahí. Ese concepto también es bueno que lo manejes. Vamos a colocarlo por aquí como auxiliar. Cuando estemos indicando que es un vértice, entonces el vértice tiene sentido de hablarlo cuando es la unión de 2 segmentos. Ahí está. Conceptos que hay que tener claro, bien, para su estudio. Ahí está.
Entonces ya hemos aclarado lo que es un vértice. Esto aquí está, mira, aquí está un vértice, es la unión de dos segmentos. Fíjate, aquí hay la unión de dos segmentos, miras. Y aquí está la unión de segmentos. Ese punto es un punto común para ambos segmentos. Es un punto de intersección para ambos segmentos. Esa idea hay que tenerlo muy claro. Acá viene un detalle muy importante, la propiedad de convexidad. Es decir, es una figura convexa. A grandes rasgos y de forma intuitiva, todos estos conceptos los estamos estudiando de forma intuitiva. Te voy a decir que una figura convexa es aquella que dentro de ella, atento por favor, dentro de ella posee ángulos menores de 180 grados. ¿Me estás entendiendo? Ángulos menores de 180 grados. Cuando dentro de la figura hay ángulos mayores de 180 grados, pues entonces tenemos una figura no convexa. Entonces vamos a dejar ese concepto de forma intuitiva para que lo tengas. Es muy bueno que lo aclares, pues, porque de aquí en adelante vamos a seguir utilizando figura convexa. Ajá, aquí es una figura convexa, es aquella que contiene, fíjate tú, que contiene ángulos internos, eso es muy importante, ángulos internos menores de 180 grados. Interesante, ¿no? Ahí lo puedes tener. Y, ok, vamos a dejar un poquito acá. 3 conceptos que son claves, ¿no? Que no voy a... Siempre en los cursos anteriores partía de la premisa de que los estudiantes lo conocían, lo manejaban con claridad. Pues hoy día no, hoy día te lo estoy colocando. Polígono, una figura plana conformada por una sucesión de segmentos, muy bien. Vértices, la unión de dos segmentos. Y ahora estamos en presencia de lo que es una figura convexa. Es aquella que contiene ángulos internos menores de 180 grados. Eso es una figura convexa. ¿Oíste eso? Esa es la propiedad de convexidad. Claro, existe una definición matemática un poquito más avanzada, más formal, pero por ahora nos interesa la idea intuitiva, así como la idea intuitiva de lo que es una superficie cerrada, lo que es una figura cerrada de lo que es esto, pues. Fíjate que ya te había indicado de que con una figura cerrada yo puedo tener la idea intuitiva de qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Dentro es el dominio conformado por su frontera, mira, ¿ves? Este dominio. Pero ese dominio se conoce con el nombre de área o superficie. Claro, eso es. Y fuera, bueno, es lo que se dice que no está dentro del dominio de la frontera. Ahora, los puntos pueden estar en la frontera también, ¿oíste? Es muy interesante esta idea intuitiva que con ello se va desarrollando toda especie de geometría. Bien, estimados estudiantes, entonces seguimos avanzando. Otro punto importante de ello, mira, se hace clave el concepto de área. Básicamente, ya tú sabes por la escuela, por la primaria, que área es igual a un medio de la base por altura. Ajá, profesor. La base, ya tú la tienes muy bien identificada, a que conocemos como la base, ¿cierto? La base puede ser donde reposa de forma horizontal. Vamos a ver si puedo cambiar esta figura con otro color. No, no lo puedo cambiar, pero sí, claro que sí la puedo cambiar aquí. Un color un tanto marrón, no me sale. Bueno, pero vamos a borrarlo un poquito. Además salió un poquito distorsionada, no está bien equilibrada, como dicen. Acá la borramos esta. Entonces, como te estaba diciendo, voy a señalar otro color de manera que sea distintivo. Mira, a esto le vamos a constituir la base, todo esto que está aquí en él. Y justo lo voy a colocar vamos a colocarlo con ese color también. Eso va a ser la base. Entonces, la base del triángulo. Generalmente la base del triángulo es una referencia por la cual yo coloco el plano de forma horizontal, ¿oíste? ¿Ves? Y cuando lo miro de frente, pues él reposa.
de forma horizontal, tal cual como lo ves acá. Ahora, otro punto que es de vital importancia, que es importante, es la altura. La altura está desde este vértice y vendría hacia acá. Wow, ¿qué está pasando acá? No coloco. Bueno, mira, desde este vértice hasta acá. ¿Te recuerdas? Esto se conoce con el nombre de la altura. Bueno, pero voy a eliminar esto porque la altura es un segmento. Vamos mejor que sea una idea representativa. Parte de este vértice y es perpendicular al lado opuesto del vértice. Aquí está. Ese. Te estás entendiendo. Perpendicular. La idea de perpendicularidad nos trae referencia. A ver, ¿qué nos traía referencia la idea de perpendicular? Muy bien. La existencia de un ángulo de 90 grados. Ahí lo tienes, un ángulo de 90 grados. No te olvides de ese detalle, por favor. No te lo olvides. Acá se está formando un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Entonces, a ese le conocemos como el nombre de altura. Ahí está. Generalmente se denota con la letra H minúscula. Mira, todas estas características son detalles que a veces uno los pasa por alto porque tiene presente, o sea, no es que tiene presente, sino que uno cree que los estudiantes lo dominan con suma certeza. Pues ahora no lo estamos poniendo colocando, sino date cuenta que esa es la altura. La altura es justamente un segmento que parte de uno de sus vértices y es perpendicular al lado opuesto a ese vértice. Cuando digo que es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Ahí lo tienes. Son características esenciales que hay que aprender. Además, observa la unidad de área, que es al cuadrado. Muy importante ese detalle. Otro aspecto importante sería el perímetro. El perímetro lo vamos a entender como la suma de todos y cada uno de los segmentos que conforman su frontera. ¿Cuáles son esos? Pues los tres lados. Date cuenta que sería A, el segmento A, la longitud del segmento A, la longitud del segmento B y la longitud del segmento C. Por eso que lo hemos colocado aquí, A, B, C. Y su unidad, mira, es dimensional. Una dimensión 1, mientras que acá es una dimensión 2. Esto es muy importante, me gustaría destacarlo. La parte de las unidades. Mira, la unidad en el área es al cuadrado, mientras que la unidad del perímetro es unidimensional. Este es al cuadrado y acá le decimos unidimensional. Profesor, pero algún detalle aquí, mira, el perímetro lo hemos designado como 2P. Siempre va a ser designado de esta manera en forma de geometría porque esto es por una cuestión de comodidad. Cuando estemos utilizando la fórmula de Herón, la fórmula de Herón nos permite a nosotros determinar el área de un triángulo sin utilizar el concepto de altura. Simplemente utilizamos el concepto de las longitudes de sus lados. Entonces, en esa fórmula se utiliza mucho el semiperímetro. Justo que es lo que te estaba comentando. El semiperímetro se queda designado con la letra P. Es una cuestión de conveniencia para la utilización de la fórmula de Herón. Entonces, no se confunda los conceptos. En conclusión, vamos a designar 2P como perímetro y a P como semiperímetro. Y ya tú entiendes lo que es un semiperímetro. Un semiperímetro es la semisuma de los lados del triángulo. Ahí eso conocemos como el semiperímetro. Bien, vamos a dejar unos breves minutos, estimados estudiantes, para que usted entonces haga su registro inteligente. Cuando digo que haga su registro inteligente, espero que tomes en consideración todos estos puntos que te estoy dando acá y además de ello, tú parafrasees las ideas básicas, porque también te lo he dicho en reiteradas oportunidades. Mientras se esté ejecutando la explicación, por favor, atento y concentrado a un 100% a ello. No estés haciendo de forma simultánea que estés tanto atendiendo la explicación como haciendo las transcripciones a tu cuaderno. No hagas eso, porque siempre te voy a dar un tiempo prudente, como es ahora. Te voy a dar el tiempo para que hagas tu registro inteligente. Ya pues.
Bien, estimados estudiantes, esperando que el tiempo haya sido muy oportuno. En caso contrario, te recuerdo que tienes el uso disponible del video. Estas clases todas están siendo grabadas con esa finalidad. Bien, vamos entonces a preparar para la transición a la próxima lámina. Borramos todo esto que tenemos por aquí. Estos conceptos importantes, ¿no? De polígono, vértice y figura convexa. Esta idea, ¿no? Fíjate, las unidades que se utilizan para hacer referencia al área es unidad al cuadrado. Para hacer referencia al perímetro es simplemente unidimensional. Bien, vamos a seguir avanzando. Pero antes, espérate, mira esto también. Y seguimos. En esta oportunidad vamos a estudiar algunas consideraciones importantes. Mira, ya te habíamos hablado de los ángulos, ¿verdad? Los ángulos internos y los ángulos externos. Te había explicado la noción importante de lo que es adentro y afuera. Bien, entonces ahora mira, esto es lo que se llama, te conoce como un teorema, el teorema de los ángulos internos, indica lo siguiente: la suma de los ángulos internos, eso da 180 grados. Evidentemente, el triángulo tiene tres ángulos internos, mira, alfa, beta, gamma. En esta oportunidad se los he cambiado con las letras griegas: alfa, beta y gamma. Entonces, esta es otra nomenclatura, indica la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo delta. Entonces, alfa, beta y este es gamma, perdón. Ellos dan 180 grados. Importante detalle. Otra característica que te debe estar surgiendo en este momento y te deberías estar preguntando, entonces, ¿cuánto sería la suma de los ángulos externos? Mira, los ángulos externos están aquí, es 1, es 2, es 3. Evidentemente, la suma de los ángulos externos te da 360 grados. Seguimos otras características. Mira, ángulo exterior. Bueno, y aquí tenemos ángulo exterior. Esto se llama el teorema de un ángulo exterior. Si el teorema de un ángulo exterior nos indica lo siguiente: que el valor, obviamente, atento, el valor de este ángulo sería la suma de dos ángulos internos que no son adyacentes a él. Recuerda que en geometría el concepto de adyacencia va más allá de que esté al lado. Evidentemente empieza de que esté al lado, pero no se reduce a que esté al lado. Claro, está al lado, pero con ello se comparte un vértice y un lado en común. O sea que el concepto de adyacencia nos indica, bueno, está al lado, pero aparte de eso comparte elementos. En este caso estaría compartiendo un punto y un lado. Estos serían ángulos adyacentes. En conclusión, el teorema del ángulo exterior lo que nos indica es lo siguiente: si yo deseo determinar cuál es el valor de este ángulo, pues yo lo que tengo es que hacer la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él mismo. Pero oye, atento, existe otro teorema que se llama el teorema de dos ángulos exteriores. Para ello he seleccionado SU2, SU3. Entonces, ese teorema de los ángulos exteriores lo que me consiste es lo siguiente: la suma de esos dos ángulos exteriores va a ser igual a la suma del ángulo que no es adyacente a ellos dos más 180 grados. Míralo. Interesante, ¿no? Entonces, de esta manera, con ello, hemos descrito cuatro teoremas rápidamente: la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos externos, la suma de un ángulo exterior, más el teorema de dos ángulos exteriores. Perdón, este sería el teorema de un ángulo exterior y este acá sería el teorema de dos ángulos exteriores. Recapitulo: el teorema de la suma de los ángulos internos, el teorema de la suma de los ángulos externos, el teorema del ángulo exterior, de un ángulo exterior, el teorema de dos ángulos exteriores. Bien, vamos a dar unos breves minutos para que copies, por favor.
Bueno, estimado estudiante, mientras tú estás copiando, te estoy diciendo de que estos cuadros formulan o hacen referencia a teoremas. Vamos a demostrar el primero, el teorema del ángulo exterior, una demostración bastante rápida para que esta clase se haga un poquito bastante instructiva. Para la demostración del primer teorema, se va a hacer lo siguiente, estimado. Vamos a construir una recta que sea paralela a esta, a la base. Y la voy a construir aquí. Mira, mira, mira. Vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos aquí. Bueno, en un primer intento no lo pude hacer, pero bueno, para eso tenemos los recursos tecnológicos. Ahí está, lo vamos a poner así. Muy bien. Entonces, como esta recta es paralela a la base, date cuenta, mira, este ángulo que está aquí. Suponemos esto, oye, oye, atento, esto sería entonces, si lo prolonga, vamos a hacer las prolongaciones, utilizando también un colorcito así como rojito, pues, sí, vamos a utilizarlo. Quiero que veas, ajá, ok, wow, estos controles, no te preocupes, aquí, exacto, hago la prolongación de esta recta hacia allá, y prolongo este lado porque evidentemente este lado, un segmento, es una parte de una recta, con lo cual tiene origen y extremo. Ajá. Y visto desde esta perspectiva, entonces es para que lo aprecies bien. Entonces date cuenta que este sería la secante a estas dos rectas paralelas. Ah, ya, profesor. Entonces aquí podemos formar este que está aquí, atento, este que está aquí, ¿qué sería? Vamos a ponerlo en un color ya negro porque es este ángulo. Pues eso sería beta. Claro, profe. Claro que es así. De la misma situación hacemos con esta recta. Pero si entonces este, ¿quién sería? Este sería el ángulo gamma, mira. Ajá. Aquí. Vamos a ver si lo puedo dibujar mejor. Ajá. Intentándolo dibujar un poquito mejor, hacemos, ajá, lo hacemos así, y de esta, ahí está. ¿Ves? Porque este ángulo que está aquí se hace exactamente lo mismo que está aquí. ¿Sabes lo que estamos utilizando acá? Ángulos alternos internos. Alternos porque están a la derecha y a la izquierda de la secante. Interno porque se encuentra en la región interna de las dos rectas paralelas. Ajá. Este ángulo es igual al que está acá. De la misma manera se concluye que el beta, justamente por ángulos alternos internos, se concluye acá. ¿Qué observas arriba? Atento, atento a lo que está arriba. ¿Qué observas a toda esta parte de aquí? Bueno, que ahí se está formando un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Muy bien. Ahí se está formando un ángulo de 180 grados. Y ese ángulo de 180 grados, atento, no son complementarios porque hubiesen sido dos. Aquí hay tres. Simplemente que la medida del ángulo este que se llama alfa beta, este es el gamma, alfa y beta, te da 180 grados porque forman un par lineal. De esa manera demostramos el primer teorema. Recuerda que los teoremas en matemática son verdades que se pueden, bueno, verdades no, declaraciones que se pueden demostrar a través de argumentos. Bien, estimados. Ay, ¿qué te parece? Vamos a dar unos breves minutos para que tengas esa demostración allí.
Bien, vamos a seguir avanzando, pero antes vamos a borrar todos estos elementos que hemos colocado para la demostración de el primer teorema. Recapitulo, este es el teorema de la suma de los ángulos internos, este es el teorema de la suma de los ángulos externos, este es el teorema de un ángulo exterior, y este es el teorema de dos ángulos exteriores. Ahí está. Otra idea básica, mira, esto también sé que lo sabes, sin embargo lo he traído aquí a colación, y es lo siguiente, tipo de triángulos, o lo que es lo mismo, la clasificación de los triángulos. Esta clasificación de los triángulos se hace, en primera instancia, se toma como referencia las longitudes de sus lados. Si tomamos la longitud de sus lados, tenemos tres clasificaciones, que son las siguientes. Un triángulo equilátero, que aquí serían tres lados iguales. Un triángulo isósceles, que tendríamos dos lados iguales. Y un triángulo donde ninguno de sus lados, todos son lados diferentes. A eso le llamamos escalenos. Mira, aquí lo puedes ver. Pero también tenemos una clasificación de acuerdo a sus ángulos. Mira, cuando un triángulo tiene un ángulo recto, mira aquí está, le decimos que es rectángulo. Cuando un triángulo tiene, estamos haciendo referencia a sus ángulos internos. Cuando un triángulo tiene tres ángulos internos menores de 60 grados, pues entonces le decimos acutángulo. Y cuando por lo menos garantizamos que el triángulo tiene un ángulo interno mayor de 90 grados, con lo cual es un ángulo obtuso. Y en un ángulo obtuso identifica a un triángulo obtusángulo. ¿Ves? Esas son. Algunas observaciones importantes de esto serían las siguientes. Para el caso del triángulo equilátero, ya tú lo sabes, todo triángulo equilátero tiene tres lados iguales, ya lo sé, pero además de ello tiene tres ángulos iguales y son iguales a 60 grados. Interesante, ¿no? Y otra observación, en un triángulo isósceles, los ángulos de la base de lados iguales son iguales. Bueno, mira, eso te lo voy a explicar acá justamente para que no lo olvides y lo mantengas siempre fijo en tu memoria. Esto sería un triángulo isósceles. Mira, estos lados son iguales. Entonces, ¿a qué es lo que están haciendo referencia? Bueno, los ángulos de la base, estos que son los ángulos de la base, van a ser iguales también. Por eso que voy a poner un rojazo acá y este que está aquí. Eso es lo que significa la tercera observación. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base de los lados iguales son iguales. Interesante, ¿no? Bien, estimados, solamente esto creo que estamos haciendo como una especie de recordatorio de todo lo que se ha analizado en años precedentes, sobre todo especialmente en la escuela, ¿no? Pero sin embargo, estudiantes, de aquí te lo estamos repasando, porque lo vamos a hacer uso, además con los ejercicios aplicativos. De manera que vamos a invertir el tiempo que resta para que tú copies. Y atento, una vez que finalice la desconexión de la sección A, para volver a la reconexión de la sección B. Así que te espero hasta entonces. Aprovecha estos breves minutos, ya lo que quedan son breves segundos para que copies. Recuerda que si no logras copiarlo, tienes uso disponible del video. Ya pues, atento.